Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Vale, ahora vamos a ver la parte de sobrecarga de métodos. Primero vamos a entender qué es una función matemática. Muchas veces preguntan en foros, oye, necesito saber acerca de las matemáticas para poder programar. La respuesta es sí, y ahorita les voy a demostrar el por qué. ¿Cómo podemos definir una función matemática? Tenemos una función matemática llamada f, tiene un nombre, en este caso le ponemos f, y tiene unos parámetros, es decir, con qué nosotros vamos a sustituir o vamos a utilizar dentro de la función. En este caso tenemos a x y a y. Y tenemos nuestra operación o las acciones que vamos a realizar. A esto, todo esto finalmente se termina reduciendo en un tipo de dato de retorno. Estos son nuestros parámetros, qué variables son las que vamos a inyectar a la función y qué es lo que vamos a hacer con estos. Veamos este ejemplo. Si yo inyecto 7 y 8, 7 vale x, y vale 8, lo inyectamos y al final nuestro tipo de datos, si se dan cuenta en este ejemplo, es un tipo int, es decir, un entero. Pero podríamos nosotros tener otra función diferente que sea a lo mejor un booleano, un tipo de dato doble, flotante, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, es muy apegado a cómo funcionan las matemáticas. Tenemos una función, esa función le inyectamos parámetros, esos parámetros alteran la operación de nuestra función y finalmente nos dan un tipo de dato de retorno. De forma análoga, si nos metemos con la parte de métodos y funciones, vamos a ver la parte de qué es una firma de método, es decir, cuáles son las partes que conlleva un método o una función. Esto también aplica para funciones. Primero tenemos para lenguajes, por ejemplo, como Java o como lenguaje C, nosotros ponemos del lado izquierdo el tipo de retorno, es decir, mi función va a ser X operación y al final va a regresarnos un entero. Tenemos el nombre y posteriormente los parámetros que recibe. En este caso tenemos un string, tenemos un int, tenemos un float, de forma análoga a estos. Y hay algunos otros lenguajes, como por ejemplo Python o PHP, en el cual tenemos el tipo de retorno del lado derecho. Tenemos el nombre, tenemos los parámetros que está recibiendo y por último tenemos el tipo de retorno, ya sea un void, no retornó nada, un booleano, un int, un float, lo que les había comentado. Si se dan cuenta, esto es la representación ya en código de esto, que son las matemáticas. Entonces ahí tienen la respuesta algunos que preguntan si las matemáticas son necesarias. Pues sí. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con sobrecarga de métodos? Básicamente es, ya que sabemos nosotros el tipo de dato de retorno, el nombre y los parámetros, ¿a qué nos referimos? Básicamente es a nivel de objeto, eso lo estoy englobando con objetos porque tenemos que ver temas más avanzados posterior, como la herencia, en el cual tenemos el mismo nombre del método. Aquí en este ejemplo tenemos uno llamado cambiar datos, los dos se llaman igual, pero reciben diferentes parámetros, inclusive de diferente tipo. En este ejemplo, podemos tener cambiar datos y puede recibir un string, dos strings, o puede recibir uno solo. Y en tiempo de ejecución, el intérprete o el compilador detecta en base a los datos que inyectamos y los tipos de datos que inyectamos, el número de datos y el tipo de datos, sabe a qué método entrar, pero tenemos el mismo nombre. ¿Cómo se representa esto en UML? Pues básicamente aquí tengo un ejemplo a los constructores, porque también recuerden que es un tipo de método especial que no regresa información, en el cual aquí tengo un cliente, una clase cliente con un constructor que recibe un saldo, no recibe información, recibe un nombre, un apellido paterno, materno, una edad y un flotante. Puede recibir nombre, apellido paterno y apellido materno. Puede recibir nombre, apellido paterno y solamente la edad.
puede recibir el nombre, apellido paterno y el saldo, que es doble, vean, no hay ningún problema. Y por último, un método el cual utilizaremos para poder imprimir la información, el método toString, que muchos en Java y en PHP lo conocerán. ¿Vale? ¿Cuáles son las consideraciones que tienen que tomar muy en cuenta? Número uno, se aplica solamente a los parámetros de los métodos. Muchas veces se equivocan en el caso de que es con respecto a los datos que retorna. No, el tipo de dato que retorna no. Solamente para los parámetros. Ojo. El número 2, el nombre del método sobrecargado deberá de ser el mismo, si no, no estamos realizando la sobrecarga del método. Tiene que ser el mismo nombre. Dependiendo del tipo de dato inyectado, el compilador va a saber si va a un método o va a otro método diferente. La sobrecarga de métodos no aplica para el tipo de retorno, que era lo que les comentaba. Y por último, esto es muy importante. Tenemos nosotros dos tipos de lenguaje, los lenguajes débilmente tipados, que en tiempo de ejecución podemos cambiar el tipo de dato de la variable, o los tipos de datos fuertemente tipados, como en el caso de Java, que tenemos que respetar. Si dijimos que esta variable o este método es int, tenemos que seguir en el transcurso de la ejecución del programa. Cuando son débilmente tipados es complejo para el intérprete que pueda realizar la sobrecarga. Hay algunos tricks para poderlo gestionar, pero en el caso de Java pues es totalmente transparente esta parte. Es por lo que les comento de su naturaleza, que tiene que analizar en tiempo de ejecución esta parte. Ojo, para que luego no le echen la culpa de es que PHP no lo tiene, es que Python no lo tiene. En general los lenguajes débilmente tipados les cuesta mucho trabajo el poder realizar eso. Y vamos a ver de qué forma podemos hacer un workaround en el caso de PHP y en el caso de Python de cómo implementarlo. Y ahora pasaremos a la parte de código. Los veo por allá. Perfecto, ahora vamos a trabajar en la parte de sobrecarga de métodos con el lenguaje de programación Java. Aquí tenemos el diagrama de clase, como lo habíamos mostrado en la parte anterior. Tenemos un nombre de tipo string, un apellido paterno, un apellido materno igual de tipo string, una edad y un saldo. Y aquí vamos a hacer la parte de sobrecarga por medio de el constructor. Recuerden que se puede hacer con cualquier método y el constructor es un tipo de método especial el cual no te regresa valores, sino que te regresa la instancia del objeto. Entonces vamos a tener un cliente en el cual solamente le vamos a setear el saldo, un cliente que no le mandamos la información, podemos mandar el nombre, el apellido paterno, el materno, la edad y el saldo, toda la información. También otro constructor en el cual solamente mandemos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, el nombre, el apellido paterno solamente y la edad. Y también aquí es lo que les comentaba, también detecta en tiempo de ejecución el tipo de dato que inyectes y se va a ir a este método, a este constructor o a este otro constructor, dependiendo si el último parámetro es un tipo double o es un tipo int. Y por último vamos a tener un método toString para poder imprimir la información, ¿vale? Bueno, empezamos con la clase cliente. Aquí ya tengo un poco de información. New file, cliente.java. Ya tenemos, ya hemos hablado en el video anterior acerca de los namespaces y ya tenemos esta parte. Y perfecto. Aquí ya tenemos nuestra clase cliente, ¿vale? Perfecto. Ahora bien, según nuestro diagrama de clase, tenemos que hacer estos constructores. Empecemos con el constructor de saldo. Lo haríamos de esta manera. Como ya lo hemos visto en el lenguaje de programación Java, tiene que el constructor llamarse exactamente igual que la clase. Aquí lo tenemos y es de tipo double salto. Y por default vamos a poner estos valores. Si se dan cuenta, el nombre, apellido paterno, materno, la edad, lo seteamos con un valor predefinido y el saldo. ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver la parte de el segundo sin parámetros.
Sin parámetros, pues vamos a setearlo con parámetros por default, todos los parámetros. Aquí lo definimos como, si no recibimos parámetros, ponemos toda esta información y en 0 la edad y el saldo en 0, ¿vale? Ahora bien, el siguiente es todos los parámetros. Esto es bastante trivial con respecto a los ejercicios que hemos hecho. Ahí está, nombre, apellido paterno, materno, la edad y el saldo. Y aquí tenemos los 5 valores seteándose. Seguimos. Nos pasamos a cuando recibimos el nombre, el apellido paterno y el materno, pero no recibimos la edad ni el saldo. Ahí está. Y tenemos estos dos datos con valores por default. Seguimos. Ahora el string del nombre, el apellido paterno, la edad. Y por último, el que tiene en vez de la edad el saldo y de tipo double. Perfecto. Ahora bien, tenemos un método, vamos a utilizar el método toString para poder imprimir la información. Aquí está. Y imprimimos entre paréntesis el nombre, el apellido paterno, el materno, la edad y el saldo. Ahora vamos a crear nuestra clase main para poder ver de qué forma podemos nosotros mandar a llamar este valor y todo este objeto. Main.java y con la información. Aquí tengo un ejemplo. La clase main la debemos de poner, sí, dentro. Y sin ningún problema. Ok, solamente déjenme checar. Creo que me faltó otro dato. Double saldo. Sí, ya están todos. Perfecto, aquí está. Ahí está. Ya está nuestra información. Estamos en ComTechno Project, y aquí se encuentra nuestra información. ¿Vale? Ahora nos pasamos a la terminal y hacemos background, ya lo levanté anteriormente, nuestro proyecto y nos conectamos a la máquina virtual. Este mensaje es un warning del lado de Java. ¿Por qué? Recuerden que si nos encontramos en el mismo namespace, no es necesario colocar el cliente. Bueno, colocar el namespace en el que se encuentra nuestra clase cliente. Nos metemos a code y ejecutamos con javac y es com diagonal autocompletamos main.java y con eso nos va a generar el punto class de cliente, el punto class del main y solamente ejecutamos com.tecno.project.main y ahí está, vean, vamos a poner de este lado el código. Aquí está. Ahora bien, vamos a ver. Primero, llamamos al primer constructor que es este. Automáticamente el compilador detecta que nosotros no estamos inyectando datos y se va a este constructor.
Y vean, cuando imprimimos la información, nos lo setea con esos valores. Posteriormente nos vamos al que recibe el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, pues se va a ese constructor, que es este. Y vean, setea el 18 y el 0 al final. Luego nos vamos a este constructor, el cual setea todos los valores, que es este de aquí arriba, y vean, recibe automáticamente toda la información. Podemos tener este constructor, en el cual detecta que este es un tipo double, y entonces se va al constructor del saldo. ¿Ya vieron? Aquí está. Y por último, nos vamos al de la edad. Y vean, seteó la edad. ¿Ya vieron? Que sería este. Y por último, el del int. Y con eso se setea toda la información. ¿Ya vieron? Entonces, con eso podemos ver cada uno de nuestros constructores se mandan a llamar dependiendo de los datos que inyectemos. Recuerden lo que les había comentado en la parte teórica. Eso solamente aplica a los parámetros. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, public, void, mi método, tuviéramos esto y tuviéramos public boolean mi método, así, no aplica, vean, inclusive nos marca error, no aplica por el tipo de dato de retorno, sino que aplica la sobrecarga para los datos que recibe. De hecho, aquí está marcando error. ¿Por qué? Básicamente porque nos genera un error de ambigüedad en el procesador. Digo, en el compilador, perdón. ¿Qué es el error de ambigüedad? Pues que tiene dos puntos de entrada. Cuando yo mande a llamar mi método, pues a cuál va a mandar a llamar, al primero o al segundo, y dependiendo de cuál llame, obviamente nos va a entregar un diferente tipo de dato. Eso es completamente erróneo. Él solamente puede determinar por medio de los datos que nosotros inyectemos. ¿Vale? Y esto, como les comentaba, aplica tanto para los constructores como para cualquier otro método que tenga la clase. Y esto sería del lado de Java. Les recomiendo que vean la parte de cómo lo vamos a atacar en PHP, cómo lo vamos a atacar en Python, porque ahí tenemos que hacer unos tricks porque son lenguajes débilmente tipados. Y esto sería todo por esta clase. Déjenme comentarios si tienen alguna duda y con gusto los responderé. Y hasta luego y happy coding.